Silvia, hay noticias sobre Venezuela. A finales de esta semana hubo una votación en la Organización de los Estados Americanos en donde la mayor parte de los países declararon que la sesión del Consejo Permanente de los Embajadores fuera privada. Pero hay un artículo en BBC Mundo, escrito por Daniel Pardo, el corresponsal en Caracas, titulado ¿Está la oposición en Venezuela camino a ser descabezada? Menciona el señor Pardo que hasta ahora, según las autoridades venezolanas, ha habido 31 muertos, 461 heridos, 1.854 detenidos desde el 12 de febrero, cuando empezaron esas olas de manifestaciones a favor y en contra del presidente Nicolás Maduro. Pero lo que argumenta Pardo es que Leopoldo López, un líder opositor, está encarcelado hace un mes. Daniel Ceballos, el alcalde de San Cristóbal, una ciudad muy importante en el Táchira, un estado limítrofe con Colombia, está también detenido. Enzo Scarano, el alcalde de San Diego, en el estado de Carabobo, igualmente. Y ahora están tratando de que la Fiscalía General levante la inmunidad parlamentaria de María Corina Machado, líder también de la oposición, quien se encontraba en las últimas horas en Washington. ¿Será que van a descabezar a la oposición y que esa es la estrategia? Es lo que están intentando, sin duda. No solo esto, están ahora también yendo a la cabeza de los alcaldes de pueblos donde se ve que son como nidos o como lugares donde hay mucha fortaleza por parte de la oposición. Quiero decir también que es una estrategia absurda, ¿no? Digamos que pueden descabezar, pueden meterlo preso a Leopoldo López, pueden intentar sacarle las garantías parlamentarias a Machado, pueden intentar todo lo que están intentando, acallar los diarios. Creo que estas son tácticas tan antiguas, tan viejas, tan de otra época, tan de no entender cómo funciona la democracia hoy, donde de repente vos podés detener a alguien, pero atrás hay una voz muy fuerte a través de las redes sociales, a través de Twitter, de Facebook, que puede estar preso como está preso Leopoldo López, pero hay gente que habla por él. Y esto es lo que a mí me asombra, esta miopía que de lo que está hablando para mí es de un enorme temor por parte del gobierno de Caracas. Esta reacción, además de tonta, está demostrando francamente una gran debilidad, me parece. ¿Se ha quedado callada la comunidad internacional ante lo que ocurre con la oposición en Venezuela? Claramente, y vimos el voto en la OEA como para callar precisamente la voz de María Corina Machado, que iba a tener un micrófono ante el mundo, ante las cámaras, en un foro que hasta el momento ha sido cómplice de los abusos que están ocurriendo en Venezuela. Vimos cómo los países rápidamente se pusieron de acuerdo para votar y hacer la sesión privada. Y eso hace que la situación, entonces, el resolver esta situación de una buena manera en Venezuela sea cada vez más difícil. Si Venezuela, el régimen de Maduro, estuviese enfrentando más presión internacional, y principalmente los países grandes de la región, como sería México, como sería principalmente Brasil, Argentina, qué sé yo, bueno, ahí podríamos avisorar un mecanismo para que efectivamente esto termine de una mejor manera. Pero sin embargo, el régimen de Maduro no enfrenta ninguna presión internacional, lo cual hace que entonces tenga carta libre para reprimir y para oprimir a los manifestantes. Estamos viendo cómo efectivamente la oposición está siendo ilegalizada, alcaldes arrestados, Leopoldo López arrestado, no me sorprendería que María Corina Machado se les una en las celdas prontamente, y esto demuestra de que los llamados al diálogo por parte del gobierno venezolano, la gente que cree que esto puede tener una solución política, creo yo que está siendo un poco ingenua. Si termina tras las rejas María Corina Machado, ¿cómo va a acabar este problema? ¿Se va a quedar todo así, los líderes en la oposición y Nicolás Maduro gobernando? No necesariamente, porque la gran activación es el movimiento estudiantil, y que tiene su propia dinámica, sus propios líderes, que por supuesto conversa con la dirigencia política, pero es un movimiento social autónomo y verdaderamente multitudinario y activo y combativo, además. No parece dispuesto a volverse a sus casas en el corto plazo. Pero como sabemos, la protesta social siempre va por ciclos, ¿no? Ciclos de activación y de protesta y ciclos de pasividad. Y la apuesta del régimen es que se llegue al momento del quiebre del ciclo, que empiece a declinar. La represión es violenta y salvaje, pero es selectiva. No hay matanzas, no es Plaza Tahrir en el Cairo, digamos, ¿no? Donde se reprime una balacera y que mueren 350 personas en una hora. Al menos no lo es todavía. Lo que me pregunto, lo que no puedo leer en ningún lado, lo que he tratado de conversar con dirigentes de la oposición venezolana es qué pasa dentro del chavismo,
¿Qué pasa con las divisiones dentro del régimen? Que son claras, las diferentes internas, Maduro, Cabello y todos los demás, aquellos que se disputaron el poder entre sí y que volverían a disputárselo, ¿qué tanto es la influencia cubana? ¿Qué tanto es el malestar dentro de las filas de uniformados? Malestar respecto a tener que recibir órdenes de oficiales cubanos. En fin, hay un sinnúmero de respuestas, de preguntas que quedan sin respuesta, pero no va eternamente a mantenerse esta activación si no se fuerza una salida política. Por definición, digamos, hay enorme cantidad de literatura que lo muestra, de las protestas son cíclicas, y esta también será cíclica, y esperemos que haya menos violencia y que haya una salida negociada para que haya paz y para que haya una reconstitución del Estado venezolano, que está desaparecido y no hay Estado. La represión la hacen individuos paramilitares en motocicletas, privados, no solamente, pero en una buena parte. No hay provisión de elementos básicos ni leche, ni pan, ni aceite para los automóviles, en Venezuela además. En fin, la inflación, la ausencia de materiales médicos para los hospitales, los médicos salieron a protestar hace 2 semanas por eso, si eso es oposición política o simplemente un reclamo gremial, no importa, lo que no hay es Estado. Y en un país sin Estado no puede funcionar. No hay orden político, que es lo que está en juego hoy. Y el peor de los órdenes políticos es mejor la anarquía, yo pienso, porque no soy anarquista. Pero bueno, eso es lo que también hay que resolver cuanto antes. Una de las cosas más complicadas de comentar aquí en Washington, donde hay leche y pan y toda clase de productos, es el tema de Venezuela. Siempre invariablemente llegan tweets diciendo ustedes no entienden nada. Y realmente es que no sabemos todo lo que está pasando, como dice Héctor, adentro de Venezuela. Ayer me llegó uno que me llamó mucho la atención, que decía, ustedes no entienden nada, como empiezan todos, estos son armas versus pancartas. Y yo creo que ni el mismo Chávez arremetió con las armas contra su propio pueblo, y eso es algo que quizás los otros 22 países que votaron por la sesión privada deberían considerar. Pero yo no creo que son ni los estudiantes ni las filas del chavismo los que van a resolver esta situación, sino qué pasa con los millones de pobres venezolanos que llevan años recibiendo dádivas y subsidios y regalos por parte del gobierno, y que se acaben esas dádivas, se acaben esos subsidios y se acaben esos regalos. ¿Qué va a pasar con esa gran mayoría de la población venezolana cuando realmente la economía colapse?